Mucho se habla de la autonomía y hemos repetido varias veces que depende de su uso y las condiciones de manejo si realmente se cumple la cifra prometida o no. Pero si además te digo que hay otro factor que puede afectar y que no tiene nada que ver con eso, si te digo que desde la fábrica pueden estar informándote la cifra de autonomía y quizás no sea la correcta, ¿qué me decís? Hoy en Volt FM vamos a recorrer las normas de medición de la autonomía de los coches eléctricos y vamos a ver cuál es más realista y cuál no. Vení, conectate y seguimos. La autonomía de la batería podemos decir que es la analogía al tamaño del tanque de nafta de un vehículo a combustión interna, con la diferencia de que la autonomía es uno de los factores más importantes a la hora de comprar un coche eléctrico. Pero si bien normalmente vemos cifras por todas partes, en anuncios publicitarios, en manuales y en portales de internet, la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla. Es que hay diferentes estándares de ciclo de prueba que son utilizados para calcular el alcance de un vehículo eléctrico. Al día de hoy, tenemos 4 pruebas de rango comunes que se han utilizado en todo el mundo. Estas son las calificaciones de la EPA, cuyas siglas corresponden a la Agencia de Protección Ambiental, la WLTP, que significa el Procedimiento de Prueba de Vehículos Ligeros Mundiales, NEDC, que es el nuevo ciclo de conducción europeo, y finalmente la CLTC, que corresponde al ciclo de pruebas de vehículos ligeros de China. Algunas de las pruebas de rango son más generosas que otras y los resultados muestran más kilómetros de los que en la vida real podrían dar. A continuación vamos a ir una por una para entender bien sus características. Y tengamos en claro que no vamos a cubrir la NEDC porque la norma WLTP es la que la reemplaza al día de hoy, por lo tanto es la más actual y la que veremos de ahora en más. Esto quiere decir también que si llegas a ver alguna norma en ese ciclo, sería conveniente que pidas que te actualicen o si no, tener en cuenta que va a dar más kilómetros de lo que en la vida real podría dar. La prueba de alcance EPA para vehículos eléctricos se llama Procedimiento de Prueba de Ciudad o Autopista Multiciclo. La agencia prueba los vehículos eléctricos en dinamómetros y los somete a diferentes ciclos de prueba. El procedimiento de prueba comienza con la carga del coche y lo deja estacionado durante la noche. A la mañana siguiente, la EPA pone el vehículo en un banco de potencia e inicia el proceso de estimación del rango. A partir de ahí, el vehículo eléctrico pasa por múltiples ciclos de conducción urbanos y de carretera hasta que la batería está fuera de carga y el coche ya no puede funcionar, 0%. Después de completar el ciclo de prueba, la EPA multiplica los números de rango preliminares por 0,7 para proporcionar una calificación final para el vehículo eléctrico que probaron. Así es como EPA califica a los vehículos eléctricos para el ahorro de combustible y kilometraje. Por otro lado, vayamos a la prueba WLTP. Después del escándalo Dieselgate de Volkswagen en 2015, la Unión Europea decidió introducir un nuevo procedimiento de prueba para los vehículos que se llama WLTP. El predecesor se llama NEDC, que es el nuevo ciclo de conducción europeo, y se desarrolló en los años 70 y obviamente ya está desactualizado por otros estándares. Las mediciones de consumo y del rango del NEDC, a decir verdad, tampoco estaban muy cerca de los resultados de las pruebas de tráfico real. Por lo tanto, consideremos el ciclo WLTP como un upgrade desde la versión NEDC que teníamos antes. Este ciclo se corresponde mejor con el tráfico real. Registra alrededor de un 20% más de consumo con respecto al rango del NEDC. Para entender un poco más, la razón de esta gran brecha entre WLTP y NEDC son mucho más realistas. WLTP utiliza ciclos de conducción más largos,
tiene en cuenta factores del mundo real, como por ejemplo el aire acondicionado, la electrónica dentro del coche, y mide las cifras de consumo desde un rango de velocidad más amplio. Para que tengas una idea, el rango que ahora maneja WLTP va entre los 50 a los 130 km por hora. Es algo que tiene sentido y que es una cifra razonable de conducción, tanto en ciudad como en ruta. Además, se estima que este estándar utilizado por los fabricantes de automóviles europeos tiene una precisión del 80 al 90% en comparación con las pruebas de carretera reales. O sea, le pega bastante bien. De todas formas, hay algunos problemas con el ciclo de prueba WLTP, como la temperatura de prueba que está estrechamente controlada. ¿Qué quiere decir esto? Y ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Los vehículos eléctricos tienden a perder parte de su alcance en condiciones de clima frío, lo que resulta en cifras de alcance significativamente más bajas que las estimaciones que nos da este ciclo. Esto se podría solucionar si el estándar incluyera un ciclo de conducción en clima frío, por ejemplo, para todos los procedimientos de prueba que tienen ellos. Pero por ahora no hay declaraciones al respecto. Y ahora vayamos al último estándar, el CLTC. En el mundo de los vehículos eléctricos, los fabricantes de automóviles chinos son los únicos que utilizan aún el NEDC para probar la gama de sus vehículos eléctricos, que como recién dijimos, está desactualizado. Pero por supuesto, esto China lo sabe y ha estado implementando gradualmente un nuevo procedimiento de autonomía en su mercado interno, que es el ciclo de prueba de vehículos ligeros de China, o sea CLTC. Esta nueva norma prometía ser más precisa que la antigua NEDC, pero vamos a ver lo que pasó. El nuevo estándar CLTC incluye 3 fases de prueba: conducción lenta, media y rápida. El proceso de prueba dura 30 minutos y el coche recorre unos 14,5 kilómetros en total. CLTC puede considerarse el equivalente al WLTP de los fabricantes de automóviles chinos. También hay algunas diferencias significativas entre el WLTP y el CLTC, uno de los cuales es la duración del ralentí del coche mientras se prueba el consumo, que es 2 veces más largo en las pruebas del estándar chino que en el europeo. El ciclo de prueba, además chino, también incluye más paradas que el ciclo europeo y la velocidad límite de la prueba es de 114 km por hora, resultando menor a los otros estándares. Y aquí tenemos que tener en cuenta que a menor velocidad, menor consumo de la batería. Por lo tanto, los resultados no van a ser del todo fiables. Con esta información, ahora vamos a ver algunos datos comparativos. El ciclo europeo WLTP es mucho más preciso que el chino, como muestran los datos que vimos a continuación. Y el estándar CLTC resulta ser claramente más optimista que otros estándares. En general, las cifras del rango CLTC tienden a ser entre un 15 y un 25% más altas que las WLTP. La mayoría de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos ya comenzaron a utilizar el CLTC para mostrar los datos de rango. Incluso Tesla, en dicho país, actualizó sus cifras de gama en consecuencia. El CLTC se encuentra en su etapa inicial para convertirse en el único estándar de estimación de rangos en China, el mercado de vehículos hoy por hoy más grande del mundo. Eso significa que las cifras exageradas del rango de vehículos eléctricos van a seguir siendo lamentablemente un dolor de cabeza para todos nosotros. Pero es el único estándar de rango que prioriza los hábitos de conducción chinos y además las condiciones de carretera china. Por lo tanto, a partir de ahora tenemos que tener en cuenta de que el CLTC es en realidad una prueba de alcance muy precisa, pero solo en China. O sea que tampoco vamos a tirarle palo por tirarle a la norma porque está diseñada específicamente para un uso en un país. A ver, de todas formas tenemos que tener en cuenta que estos estándares, cualquiera de ellos, son muy difíciles de establecer porque el mismo kilometraje en un terreno con pendientes suaves o muy pronunciadas puede cambiar sensiblemente el resultado.
Con esta misma lógica, la norma CLTC fue creada por las autoridades chinas, replicando exactamente las carreteras, las condiciones de tráfico y los hábitos de los conductores de dicho país. Como conclusión, y para que tengamos una idea, los estándares EPA y WLTP son los más apropiados a la hora de compararlos con un uso en la vida real. Y si nos ponemos a hilar fino entre esos dos estándares, los rangos estimados de EPA son aproximadamente un 11% más bajos que los rangos de WLTP. Esto quiere decir que mirando un poco la topografía de donde vayas a conducir el vehículo, si tenés no muchas pendientes, un clima relativamente estable, el WLTP podría ser un rango que te dé bastante bien para tus condiciones de manejo. En cambio, si tenés algunas otras condiciones un poco más desafiantes para la batería, como ser climas muy fríos o pendientes muy pronunciadas, EPA va a ser el rango que se adapte mejor al uso final. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Cuando tengas un ratito, decinos qué te parece el podcast, qué te gusta, qué le podemos mejorar. Escribinos y dejanos tus comentarios en nuestras redes sociales, Twitter o Instagram, buscando @VoltFMPodcast. Esperamos que te hayamos dejado 1 kilowatt de conocimiento y nos vemos en el próximo episodio.